nada menos que la cuarta factura más cara de toda la historia. Cuidadito, que mato. Entre las principales bajadas de precios, la luz estrena 2016 con una reducción del 0,7%. También el gas nos costará menos, un 3%. Mira, si los tuviera enfrente le daba 2 puñetazos a cada uno que les quitaba la cabeza. Buenos días, bon día, vos días, egunon, ¿qué tal? Esto es Va por Nosotras Podcast, el podcast femenino, y me enorgullece presentaros a una nueva colaboradora, una querida amiga y compañera. Ella es Andrea Soafi. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Hola, Pachi, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues súper bien. Bueno, más o menos bien, porque me gustaría estar ahí a tu ladito, que no estamos cerca, estamos grabando mediante Skype, pero bueno, pero muy contento de tenerte aquí, que ya tenía muchas ganas. Y yo también, muy contenta. Además, sigo el programa, como ya sabes, desde hace bastante tiempo, así que nada, un lujo estar aquí, que me hayas invitado. Nada, ya sabes que este es tu casa, la tuya y la de muchas otras personas, pero me hace mucha ilusión tenerte aquí. Tú también haces podcast, en concreto Pista de Aterrizaje. Cuéntanos un poquito antes de empezar con el programa de hoy qué es Pista de Aterrizaje, para que la gente te conozca, te sitúe y ya empezamos con el tema de hoy. Sí, pues Pista de Aterrizaje es un podcast sobre viajes, donde comparto pues experiencias en los viajes, curiosidades sobre el mundo del turismo, algunos consejos para viajar, y me gusta definirlo como el podcast de viajes para los que quieren perderse en la dirección correcta. Uh-huh. Así que bueno, eso es Pista de Aterrizaje, y nada, llevo unos mesecitos aprendiendo y bueno, aprendiendo de los mejores, como en tu caso. Así que ahí vamos. Se agradece el cumplido. No, bueno, pues eso, que en serio, que esperamos que tenerte por aquí muchas veces. Vamos a intentar que sea al menos una vez al mes, si se puede. Siempre todo el mundo tenemos obligaciones, ¿no? Pero vamos a intentar que podáis escuchar a quién va por nosotras, Andrea Soafi, con temas a veces de viajes y otras veces no, como por ejemplo es el caso de hoy. ¿Y te apetece hacer un poco la presentación del tema que vamos a tratar hoy? Hoy vamos a hablar del ahorro energético. ¿A que ya hace frío en casa? Hace ya fresquete, ¿eh? Sí. Sí. Esta semana, sobre todo, ¿a que ya has empezado la temporada de calcetín por encima del pijama de felpa y de la bata de guata? Ahí te has pasado. Pues yo sí. Yo ya he empezado. ¿Sí? ¿El calcetín ya por encima? Sí, todo. El outfit completo. Qué guay. Bueno, pues sí, porque en invierno casi que no vamos a hablar de estética doméstica, porque tendríamos para, no sé, 3 o 4 podcasts solo con hablar de las pintas que llevamos para no pasar frío en casa. Sí, es que además la posibilidad de estar monísimas con un pijama de seda de estos de los buenos y perfectamente visible es inversamente proporcional al precio de la energía. Cuanto más pagamos por la calefacción, menos pasta nos queda para invertir en nosotras, para cambiar a pijama de seda, ¿no? En realidad tenemos que tener uno de felpa y echarle un poco de guasa al tema, por no decir que en ocasiones es comer o pagar. Están muy bien también estos pijamas así que vinieron de Japón, ¿verdad? Que son como unos monos, ¿no? Que tiras de la cremallera desde la parte más baja entre las piernas hasta el cuello, ¿verdad? Tiras de cremallera y eres, no sé, ¿cómo se llama ese? Un mono, ¿no? Se llama eso. Sí, un mono. A ver, son comodísimos, la verdad. También te digo que si eres de los que se levanta por la noche para ir al baño, ya te lo tienes que quitar todo. Es un poco más difícil, ¿eh? Oh, sí, qué problema. Sí. Además que los que he visto en las tiendas, a lo mejor tú has visto alguno así, digamos, elegante, porque los que yo he visto en las tiendas son bastante, ¿sabes? En plan un oso panda y cosas de estas, ¿no? Sí. Bueno, son cookies, pero ya sabes, son poco discretos. Bueno, antes de continuar os recordamos que podéis visitarnos en www.vapornosotras.es, en todas las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, estamos como Va por Nosotras, y en las principales plataformas de podcasting. En tu caso ya no estás escuchando, pero si tienes a compañeras de trabajo, familiares, amigas, a quien quieras, y tienen, por ejemplo, Spotify, pues le dices, no, escúchalos en Spotify, no hace falta que te bajes nada, ni lo que sea. Ahí nos pueden escuchar, al igual que en Spreaker, iVoox y en un montón de plataformas distintas. Y en el blog, donde cada martes y jueves también publicamos, al igual que este podcast, vas a poder encontrar contenido extra a esto que te estamos contando sobre el ahorro energético. Por eso, hoy queremos daros algunos truquillos para ahorrar, pues por ejemplo en el consumo energético, y poder tener algo de dinero en el bolsillo para lo que haga falta, o al menos
ahorrar algo, ¿vale? Si no te lo quieres gastar, por lo menos ahorrar. Pero es que esto del tema energético cada vez va peor y tenemos que aprender muchísimo. Sí, y yo creo que una de las primeras cosas es, con el tema de la calefacción, saber si es central o individual. Porque si es central, normalmente poco puedes hacer por ahorrar, porque es para todo el edificio. Pero si la tienes individual, la cosa ahí cambia, ¿eh? Sí, lo primero que vamos a recomendarte, aunque resulte muy obvio, es que tengas al día el mantenimiento del sistema de calefacción, lo que viene siendo la revisión. Sí, porque la revisión es obligatoria cada 5 años, pero si la puedes hacer anualmente, mejor que mejor. Hay que tener en cuenta que cualquier pequeño fallo en la caldera puede convertirse en una buena avería, ¿eh? Y luego la factura es más considerable que haber hecho la revisión de antemano. Eso es. Así que seguramente será más barata y la reparación también será más fácil. Sí, las revisiones, luego lo que dices tú, ¿no? Son cada 5 años, obligatoriamente, pero cada año, yo por lo menos en mi casa, vienen a hacerle el mantenimiento. Que lo tengo contratado. Entonces, pues bueno, vienen, te limpian la caldera, ven cómo está el estado de ella, también los radiadores, porque no olvidemos que hay que purgar los radiadores. Esto es súper importante, porque si el radiador no se purga antes de poner la calefacción, lo más probable es que haya, pues, aire, ¿vale? Unas bolsas de aire dentro del sistema de la calefacción, lo que originará, además de ruidos muy molestos, pues un mayor consumo y un mayor gasto. No sé si a ti te ha pasado alguna vez, Andrea, pero a mí, por ejemplo, en casa... Por ejemplo, cuando hice la instalación de la calefacción, los primeros meses, yo parecía que tenía aquí un río en casa. Cuando encendías la calefacción se escuchaba cloc, 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 ¿no? Y sí, era el aire que se iba redistribuyendo por todas las tuberías. Y la única manera que tuve para solucionar eso fue poniendo unos purgadores automáticos. ¿Ah, sí? Sí. Y desde entonces... Primero, calientan, por supuesto, como deben de ser, es decir, vas tocando el radiador y si notas que hay alguna zona que está más fría que otra, quiere decir que ahí tienes una bolsa de aire. Ahí lo que haces es purgar el radiador y ya está. Pero con los purgadores automáticos, lo que haces es que siempre que rellenes la caldera, automáticamente si entra algo de aire, por el purgador sale solo. Pues mira, esto me parece muy interesante porque... En mi caso, soy particularmente vaga para el tema de purgar los radiadores. Porque, ¿sabes cuando pones la calefacción, sobre todo en estos primeros días que te pilla un poco de imprevisto, ¿no? El frío, pones la calefacción porque tienes frío. Entonces quieres como la sensación inmediata de calor. Y lo cierto es que estar ahí sacándole el agua a los radiadores, espérate un poquito para que salga bien y tal... está muy bien lo que comentas de los purgadores automáticos, ¿eh? Sí, hombre, luego ya tienes que valorar, ¿no? Dices, hombre, si me tengo que gastar en un purgador automático, con lo fácil que es poner un destornillador y vaciar un poquito de ese aire, de ese agua, pero bueno. Evidentemente la mejor opción es una buena caldera, pero si no dispones de dinero en este momento, pues es un poco... menos viable, ¿no? Aunque sí tenemos que decir a toda la gente que nos esté escuchando que hay algunas ayudas de financiación, tanto gubernamentales como de las comunidades autónomas, para que sea más fácil acceder a un cambio en la instalación de la caldera, ¿verdad? Sí. Bueno, si no es el caso, hay algunas cosas que sí que puedes hacer para evitar que el gasto sea el menor posible y aquí te vamos a decir algunos ejemplos, ¿vale? Como, por ejemplo... que compruebes el termostato de la calefacción, pues que funcione correctamente. A ver, es el que regula cuándo se va a encender el sistema de calefacción según la temperatura ambiente, y si no está bien ajustado, pues puede disparar el consumo. De hecho, si puedes cambiarlo por un cronotermostato digital, mucho mejor. ¿Los conoces, estos cronotermostatos digitales? Sí, los conozco. De hecho, creo que son bastante más precisos que un termostato convencional, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, ¿vale? Que uno analógico seguro, porque los analógicos, no sé si... Bueno, tú y yo somos súper jóvenes, ¿vale? Entonces... Súper jóvenes. Súper jóvenes, que quede bien remarcado eso. Pero eran de ruedecita. Sí. Los has visto, ¿verdad? Los de la ruedecita. Sí, y la verdad es que esos ya se quedan a años luz, ¿eh? Claro. Porque... los digitales te dan la opción de controlar el encendido y el apagado de la calefacción poniendo la hora a la que quieres que se encienda o se apague. Sí. Y también la temperatura por horas e incluso por días. Así eres tú quien controla en cada momento el sistema. Y te garantiza también que cuando llegas a casa puedes tenerla calentita y programando que se encienda un poquito antes, ¿no? Eso de que es. llegues. Yo en casa lo que tengo además de un cronotermostato digital, lo tengo además portátil. Entonces... lo puedes mover por la estancia de la casa.
¿vale? Entonces sabes que siempre tienes zonas de la casa que son más frías que otras. Y Sí. tú, claro, tienes un termostato de esto que van incrustado en la pared y a lo mejor lo tienes en el salón, pero es la habitación la que es la estancia más fría. ¿Qué Sí. haces con esto? Te llevas el aparatito, lo dejas en la habitación y lo que regulas es la temperatura de la habitación y de ahí ya se pone la temperatura de toda la casa. Entonces, a lo mejor en la habitación la tienes a 22 grados y el salón lo tienes a 23 porque el salón es más cálido que la habitación. Pero el confort lo tienes donde tú lo has elegido, Qué bien. ¿sabes? Está muy chulo. Sí, sí, sí. Me estoy imaginando tu casa así como un poco la casa Google. No. Las persianas automáticas, el termostato que se mueve. ¿Qué va? Esto es un hogar de verdad, nada de... De que sí, que sí. ¿Chimenea tienes? No tengo chimenea, es que aquí en Madrid lo mismo salíamos ardiendo, ¿sabes? Sí, también. La seguridad ante todo. Bueno, si tu caldera es de condensación, que son un poco las más modernas, como te decíamos, lo mejor es un termostato modulante con sonda exterior, ¿no? Porque frente a los llamados estos termostatos todo o nada, que consumen pues muchísimo más. Sí. Sí, y la temperatura ambiente, lo más recomendable es tenerla entre 20 y 21 grados. Tampoco hace falta volverse loco. Claro porque que en el no. momento que tienes frío, parece que quieres ponerlo al 35. Y no es... Tampoco es sano, ¿eh? Hay que tenerlo más o menos entre 20 y 21 grados. Si puedes aguantar temperaturas más bajas, estupendo. Si con esta temperatura tienes frío, pues mira, te pones una chaqueta, porque cada grado que subas en tu calefacción aumenta el consumo hasta en un 7%. Eso es. 7%. Sí, sí. Por la noche hay quien opta por apagarla. No sé si es tu caso, yo desde luego que sí. Sí. Y meterse debajo del edredón, cosa que también hago habitualmente, claro. Si tienes termostato con opción de programar la hora de encendido, como te decíamos antes, esta es la mejor opción. Si no es el caso, pues por la mañana te vas a quedar a lo mejor un poco helada. Y otra opción es dejar la calefacción a unos 18 grados. Así que se consumirá menos que durante el día y no te dará pues miedo salir de la cama. Esto es lo típico de que sales de la cama calentita, ¿no? Y dices, Sí. cago en la leche, qué frío, ¿no? Claro, tienes estas dos opciones. Una, regular la temperatura para que cuando te levantes esté a 18 grados o comprarte un termostato de estos que te hemos comentado, que no sé si... A lo mejor si vemos alguno que esté guay, o a lo mejor el que tengo yo, que es muy baratito, me costó 20 euros. Si lo encuentro por ahí os pongo un enlace en la página web, en el blog. Y claro, pues lo pones como una hora antes, para que se encienda una hora antes de que te vayas a despertar, lo pones así automático y cuando te levantes pues está calentita la casa. Sí, eso sería lo ideal, porque para los que madrugamos, a veces sacas solo un pie fuera del edredón y dices, ay, no puedo. Esto, lunes y tanto frío es demasiado para mí. Pero sí, es lo ideal, apagarlo por la noche y si no, lo que tú comentas, uno de esos termostatos que ayuda un montón, poder regularlo basado en la hora, ¿no? Y cuando no estamos en casa, pues apagar la calefacción. Sí. Según los expertos, eso de que tenerla siempre al mínimo en lugar de apagarla gasta menos es un mito, ¿eh? Así que está claro, yo creo que es también un poco de lógica. Como menos consume es apagada, sin ninguna duda. Sí. A ver, de esto hay muchas teorías, ¿vale? Yo no sabría decirte bien el tema. Yo creo que sí, ¿vale? Es decir, durante muchos años nos han estado vendiendo de que si la temperatura ambiente de la casa está en 20 grados, pues gastas menos calefacción. Pero claro, la calefacción está dando más saltos durante absolutamente todo el día y como vivas en una zona fría o que esté mal aislada tu casa, continuamente va a estar saltando la calefacción. Entonces yo aquí tengo dudas y para gente, yo creo que también es tu caso, porque cuando hemos hablado de manera privada lo hemos comentado, no estamos tanto tiempo en casa. No. Entonces, claro, va a estar a lo mejor 14, no sé, por decirte 12 horas o 14 horas la casa vacía y caliente y no hay nadie. No hay nadie. Entonces, y tú cuando llegas de la calle a las 8 de la tarde, pues como vienes vestido, tal y demás, media horita que tarde en calentarse la casa, media horita que soportas perfectamente. Claro. Mientras te vas duchando, mientras no. Efectivamente. Yo, mira, pongo la calefacción entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche y ahí ya tengo suficiente para la tarde que me paso en casa y la noche. O sea, me parece más que suficiente 3 horitas. Y no todos los días, oye, depende también del frío que hace, obviamente.
Luego, otra cosa que está también muy chula, si tenéis la posibilidad de instalarlos, son unas válvulas termostáticas en los radiadores. Son algo más caras y además también ya tienes que contratar a alguien para que te las instale habitualmente. Con esto, ¿qué hace? Sobre todo si tienes niños, esto está muy bien, ¿vale? Porque lo que gradúas también es la temperatura. Entonces, ¿por qué os comento lo de los niños? Porque a lo mejor, pues tú soportas perfectamente estar en el entorno de tu habitación y del hogar en general a 21 grados, pero pues tus chiquillos o tus chiquillas a lo mejor te apetece que estén a 23. Entonces dejas el termostato de su habitación a 23, o si tienes un bebé, pues que sea una habitación más cálida que fría para evitar resfriadillos y cosas de estas. Entonces, con esta válvula lo que haces es graduar un poco mejor la temperatura en esa habitación en concreto. Exacto. Y con respecto a la temperatura de impulsión de agua caliente, es decir, la temperatura de trabajo de la caldera, hay que regularla también correctamente. Esto es muy importante, sí. Muy importante. Si la caldera es de condensación, la temperatura recomendada suele ser entre 55 y 60 grados. Aunque bueno, también depende de la zona donde vivas. Claro. Si estás abajo cero y dependiendo del tipo de instalación, a lo mejor tienes que subirlo un poquito. Pero digamos que en lugares de temperatura media, entre 55 y 60 grados. Sí. Además, una cosa de eso muy interesante, ¿no? Y es que si tu caldera además produce agua caliente, es decir, desde tu caldera también tienes agua caliente sanitaria. Lo digo porque no siempre es así. Hay veces que hay gente que tiene termos eléctricos con lo que calienta el agua, ¿vale? Entonces, también es importante que regules la temperatura a la que va a salir el agua de los grifos. Porque la temperatura debería estar entre los 40 y 50 grados. Y si es, digamos, esto es si tienes una caldera mural, ¿vale? De las de un poco toda la vida que hemos visto, ¿vale? Pero si es una caldera con acumulador incorporado o cosas de estas, ya debería de estar entre 55 y 60 grados. Y luego, otra cosa muy importante con respecto a la caldera es mantener la presión de ella entre el 1 y el 1,5. ¿Vale? Ese manómetro que te aparece en la caldera y demás, y ello lo controlas abriendo o cerrando el agua que tiene por debajo la llave de apertura del agua. Sí, y hay que tener también algo muy importante en cuenta, y algo que creo que la mayoría hacemos mal, y me incluyo. Los radiadores no son cuerdas de tender, ¿eh? Ya. No sé si esto se sabe, pero creo que todos los utilizamos allí. Ya sabemos que la ropa no se seca igual en invierno, pero la solución tampoco es ponerla en los radiadores. Más que nada porque vas a secar la ropa, pero te va a salir bastante cara la factura, ¿eh? Claro. Si los cubres, los radiadores no trabajan tan bien, así que hay que evitarlo en la medida de lo posible. Y si tienes que secar la colada, pues mira, pon un tendedero dentro de casa. Pero bueno, es importante no cubrir los radiadores por esto, porque obviamente tienes algo ahí que está dificultando la salida del calor. Esto también te digo que es más común que lo hagáis en las zonas de costa. En tu caso, claro, vives en Barcelona. Sí. Y la ropa se seca de una manera muy distinta a la de Madrid. Muy distinta. Y además tú tampoco eres de interior, eres una persona que siempre ha sido de costa. Sí. Y entiendo que esto será muy común. Aquí en Madrid también hay mucha gente que lo hace, pero muy común. Pero en zona de costa es más habitual porque no se os seca la ropa de igual por la humedad. manera. Sí, eso es. Entonces, pero que es así, que si podéis evitarlo, pues mejor. Sí. Esta me la apunto y tengo que trabajar en ella, porque encima de los radiadores hay zapatos, hay ropa interior, sobre todo la ropa interior. Es que, ¿sabes lo que te digo? Ponértelo, el pijamita, ponértelo calentito según sales de la ducha. Hombre, es que eso también es calidad de vida, ¿eh? Hay cosas que no tienen precio. Eso es tope gama, Sí, eso es tope gama. Bueno, otra cosa que también, no sé si lo sabéis, pero tener la casa con cosas aísla. A ver, no os digo que tengáis el síndrome... ¿Cómo se llama el síndrome este que la gente tiene un montón de cosas y demás? De Diógenes. El de Diógenes, ¿vale? Tampoco una cosa así exagerada. Pero, por ejemplo, tener libros en las estanterías es un remedio aislante, porque el papel aísla. Y es perfecto también pues, para evitar que entre se concentre el frío de la calle en el interior de tu vivienda. Es decir, está muy bien. Por ejemplo, si tus suelos son de cerámica o de grés, pues unas buenas alfombras. Luego también entiendo que depende de cuántos animales tengas en casa, si tienes y estas cosas, pues claro, puede ser mejor o peor. Pero las alfombras ayudan muchísimo, decoran, visten la casa, pero además hacen que le dé un toque más cálido.
Sí, y también el corcho. El corcho es un buen aislante también. Podemos a lo mejor revestir alguna pared o el interior de los armarios con corcho, Sí. que mira, es original y a la vez es un buen aislante térmico. Sí, si tenéis pensado a lo mejor hacer alguna pequeña obrilla en casa con respecto a las paredes, a lo mejor es buen momento para que os penséis poner unas láminas de corcho, a lo mejor tampoco de un grosor muy, pero de 8 o 9 milímetros, y luego ya encima de eso le aplicáis, pues no sé, pladur o cualquier otra cosa, pero el corcho aísla muchísimo. Y otra cosa que aísla muchísimo, que nosotros lo sabemos, ¿verdad, Andrea? Son los paneles acústicos que utilizamos para locutar, bueno, la gente que puede ponérselos en su casa. Estos paneles, Sí. Estos aíslan muchísimo. Sí, sí, efectivamente. De hecho, yo he instalado los míos hace poquito y ya se nota la diferencia cuando salgo a otra estancia que cuando estoy aquí, ¿eh? Bueno, por la noche, esto es una cosa muy común, yo creo que nos lo han enseñado nuestras yayas, nuestras familias, ¿no? Bajar las persianas del todo, ¿verdad? Sí. Bajar las persianas del todo y correr las cortinas. Y de hecho, he visto, bueno, hace poquito, el otro día, en una página web, en Amazon, cortinas polares. Ajá. Son cortinas como de, ¿sabes? Estos pijamas polares tan suavitos. Pues son ese tipo de cortinas que vienen muy bien también para evitar que entre el aire. Si te entra un poquito de aire a lo mejor por la junta de la ventana Sí. o una cosa así. A mí esto me pasa bastante y estoy buscando todavía solución. Creo que tengo que ponerle alguna silicona o algo en las juntas de las ventanas. Pero el tema de las cortinas es bastante interesante. Para una habitación, como comentábamos antes, de los niños, además de ser también original, pues pones las cortinas que queden un poquito más, que sean un poquito más grandes, más anchas que Sí. la ventana, y eso te va a quitar también mucho frío. Sí, muy, muy importante también el aislamiento térmico de tu hogar. No todo el mundo puede aislar su hogar de la misma manera, ni como te están vendiendo en el mercado, de coloca las mejores ventanas, porque a lo mejor instalar unas ventanas en tu casa te cuesta 6.000 euros o 7.000 euros. Y a día de hoy pues no tienes estos. Pero sí que hay muchísimos remedios para poder evitar esto, ¿no? Pues a ver, mira, si estás gastando muchísimo, te entra aire, como tú estás diciendo, Andrea, por la ventana, o lo notas, ¿no? Porque es que hay ventanas que se nota y dices que por aquí Sí. me está entrando una brisilla. A lo mejor no te queda más que utilizar remedios un poquito chapuceros, como poner toallas en esa zona. Bueno, a ver, lo importante de lo que estamos hablando hoy es ahorrar dinero y ahorrar también consumo. En el aspecto de que tu casa esté mejor aislada térmicamente y gastes lo menos posible, porque está subiendo la luz y el gas de una manera alarmante. Y a todo el mundo nos interesa esto. Por supuesto. Y hablábamos antes de por la noche bajar las persianas y correr las cortinas, y durante el día todo lo contrario. Eso Abrimos es. las cortinas, subimos las persianas Y que para entre que el sol. entre un poquito de calor del sol. Exacto. Bueno, yo creo que estos consejos bastante guay. No sé si hay alguno más que tengas tú a nivel personal que digas, pues este truco va muy bien, no sé. Pues yo en general lo que te he comentado de las cortinas polares, y luego por ejemplo los reflectores, los paneles reflectantes de calor que se pueden poner tras los radiadores, porque así el calor rebota en la superficie y evitamos que se expanda por la pared, se concentra hacia adelante, digamos. Entonces yo he escuchado que según la OCU pueden ahorrar en la calefacción, en el consumo de la calefacción, entre el 10 y el 20%. Wow, qué guay. Esto, imagínate, al mes puede ser bastante dinero, ¿eh? Sí. Tú usas... yo, por ejemplo, tengo en casa también el aire acondicionado, que sabes que son de estos que luego pues dan calor también. Y no los uso. Es decir, en la función de calor, de dar calor, no los uso. Prefiero los radiadores. Yo no tengo, pero tampoco... cuando lo tenía, tampoco lo utilizaba. Lo que sí utilizo mucho, que tengo en el baño, es uno de estos radiadores que van por LED. Ah, por Son LED. como unos... como los fluorescentes de la cocina. Sí. Como esas barritas fluorescentes. Sí, sí. Pues lo tengo... Tengo dos cosas, de hecho, en el baño. Este pequeño radiador que va por LED, y lo enchufas, le pones la potencia que quieres, y lo cierto es que para entrar en el baño en invierno, que hace tantísimo frío, es un lujo. Lo pongo pues nada, a lo mejor 5 minutos antes, y lo dejo encendido durante la ducha,
y luego ya cuando salgo lo apago y es un lujo. Y luego tengo también el calentatoallas, ¿Sí? que no lo utilizo para calentar las toallas, sino también a lo mejor pues un día que no hace tanto frío y no quiero encender el otro radiador, pues bueno, da un poquito de calor. No es nada exagerado, no es un radiador en sí, pero sirve bastante. Yo siempre he escuchado, bueno, en tu caso has dicho que es de LED, pero por ejemplo, si tenéis en casa radiadores de estos estufas, las de infrarrojos o las de aire caliente, que sepáis que eso gasta muchísimo. Eso es una burrada lo que tira de electricidad. O sea, de verdad, pensar bien si os merece la pena, porque eso es de las cosas que más gastan, sobre todo el de infrarrojos, pero el otro, que yo hace tiempo que no le veo, pero es posible que todavía la gente lo tenga, en el cual sale aire caliente, eso gasta, pero exagerado, sí. ¿Vale? Y yo un truco, a mí me lo enseñaron los instaladores del gas, y es que, por ejemplo, si tenéis una caldera de condensación, podéis hacer lo que es ellos lo llamaban la llamada del ahorro, ¿vale? Que es una cosa muy sencilla y que tiene total lógica. ¿Qué ocurre? Que tú te metes en la ducha, le das al agua caliente y dejas correr el agua hasta que sale el agua caliente. Yo esto lo he visto hacer 1.000.000 de veces a un montón de gente. Bien, pues si tú vas unos segundos antes, o vas un minuto antes, abres el grifo del lavabo del agua caliente y lo cierras, has hecho una llamada a la caldera. En ese momento la caldera empieza a calentar el agua y cuando tú te metes a la ducha y le das al agua caliente, automáticamente ya te sale. ¡Qué bueno! El agua caliente, ¿vale? No todas las calderas tienen este sistema, pero ¿qué estás haciendo? Primero, ahorrar agua, que es súper importante, el ahorro de agua. Hoy hemos hablado un poco aquí también del tema energético y demás, pero el agua es súper importante de ahorrar. Y segundo, vas a estar menos tiempo la caldera funcionando, intentando calentar el agua, sin llegar a ello. Entonces aguantas, abres y al minuto aproximadamente ya las calderas de hoy en día te lo calientan enseguida. Y cuando vuelves a abrir el agua caliente ya en la ducha, cuando estás desnuda para ducharte, lo abres y te viene ya caliente el agua. Ese es un truco, a mí por lo menos es el que utilizo y me parece, vamos, genial. Pues no lo había escuchado y creo que es, pues eso, un muy buen truco. Sobre todo esas duchas por las mañanas que lo último que te apetece es que te salga un chorretón de agua fría cuando te metes dentro. Uf. Y nada, y por último, una buena manta zamorana. Ese es un consejo súper guay, quedarte en el silloncico, ¿verdad? Con una buena mantita, calentica. Y eso es un chollo, ¿eh? Y la manta es barata y... La manta es barata y además, pues eso, una manta, una chaquetita, lo más barato y lo más sencillo. Y también lo que hablábamos antes, que para el tema de la salud, los cambios de temperatura es lo que hace en muchas ocasiones que nos pongamos enfermos. Entonces, intentar pues limitar estos cambios, no tener la calefacción a 30 grados en casa, porque luego salimos a la calle y a lo mejor hace 15, pero hay un cambio muy grande para el cuerpo. Y en los trabajos, si puede ser, tampoco. En los trabajos a poder ser tampoco, porque yo no sé tú cómo lo tendrás en la oficina, pero yo hay gente que parece que hay un criadero de hongos con las temperaturas a 27 y 28 grados en las oficinas. Creo que es de las peores cosas que hay dentro de las oficinas, y es que la gente pueda tocar los termostatos. Es decir, tendría que ser una regulación de la empresa que no se puedan tocar, o alguien de mantenimiento que ponga la calefacción a 24 grados, no te digo a lo mejor a 21 como en casa, pero porque además es más grande y tardará más, pero a 24 grados en una oficina yo creo que estás, vamos, ideal. El que tenga calor, que se quite la chaquetita, y el que tenga frío, que se la ponga, pero porque no llueve a gusto de todos. Así que esto sí que es un consejo para todo el mundo, que de verdad se está consumiendo muchísimo en las empresas, se está favoreciendo al cambio climático con esas temperaturas excesivas en algunos hogares y en muchísimas oficinas, y no es necesario tener una temperatura tan alta. Para nada. Dicho esto, ¿qué tal? ¿Te ha gustado participar aquí en el primer Va por Nosotras tuyo o qué? Muy bien, claro, he aprendido un montón además, cosas que no sabía y cosas que me apunto, como lo de los radiadores, no ponerle cositas encima. Así que sí, encantada, hemos aprendido un montón tú y yo juntos hoy. Sí, señorita. Bueno, pues nada, ya sabéis que podéis visitarnos en www.vapornosotras.es, que podéis compartir nuestro contenido en vuestros perfiles de redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, y escribidnos vuestros comentarios, por favor, en iVoox o en cualquiera de las otras plataformas donde estamos. Os esperamos con mucha ilusión
todo el equipo que ahí está detrás de Va por Nosotras, que hacemos esto para daros entretenimiento e información a la vez. Muchas gracias, Andrea Soafi. Ya sabéis, escuchar Pista de Aterrizaje, que está genial. Y nos escuchamos en el siguiente podcast. Chao. Chao.